en dónde habitamos, cómo habitamos las personas en este mundo. Sí, desde que llegamos aquí, planeados o no, pero llegamos. Básicamente los componentes primarios del ser humano: cuerpo, mente, espíritu. Cuerpo, mente, espíritu. La pregunta es, ¿dónde está el alma? El alma está en el campo mental. Más allá de una estancia física, fisiológica, de esa forma como estamos acostumbrados a ver el mundo, más allá de eso, la esencia del ser humano es el alma. Tanto que decimos que cuando una persona muere, su alma sale del cuerpo. Asimismo, el alma es incrustada, por decirlo de algún modo, en el cuerpo de una persona durante su periodo de gestación. Se entiende que a los 40 días de haberse iniciado la concepción de ese nuevo ser humano, el alma entra en la mente de aquel nuevo ser humano. De tal manera que desde esta perspectiva, antes de esos días, el feto está aún sin alma. El alma se nutre de pensamientos. Quiere decir que el campo mental de la persona es trascendental para la información que forme a su alma. Entonces nos queda analizar qué es el pensamiento. El pensamiento es el producto de nuestras ideas. Las ideas, a través de conectores lógicos, van construyendo pensamientos. Ejemplo, la idea pelota y la idea rebota son dos ideas que, si las juntamos, producen un pensamiento. Y decimos: la pelota rebota, la pelota está rebotando. La idea pelota con la idea roja, si las unimos, creamos un pensamiento. La pelota es roja. Aun cuando las ideas sean de orden universal, aun cuando todos tengamos el concepto de aquella cosa, cada persona tiene sus propios pensamientos. Es decir, cada quien construye con las mismas ideas universales, construye sus propios pensamientos, en razón de la experiencia, en razón de lo que viva con aquella idea. Así una persona puede crear un pensamiento no tan agradable o muy agradable en razón de la idea pelota, y lo que le siga es en razón de la experiencia de la persona. Así una persona puede pensar y sentir que una pelota es mala porque a lo mejor tuvo una experiencia desafortunada con una pelota. Su primera experiencia fue desafortunada. Si usted piensa en el fútbol como ejemplo, puede ser que a usted no le agrade porque su primera experiencia con tal fenómeno del fútbol le hizo un daño, le causó algún dolor, y entonces la idea fútbol para usted es destructiva, mientras que para otro, por ejemplo, la idea fútbol puede ser bastante agradable e incluso constructiva. Con ello nos quede claro que con las ideas construimos pensamientos. Cada quien construye en su mente su propia imagen y con todos sus derivados. El campo mental entonces opera en el cerebro, ¿sí? En nuestro glorioso órgano pensante, el cerebro. Y el cerebro es prácticamente una máquina. Es una máquina biológica muy avanzada que procesa nada más y nada menos que 400,000 millones de bits por segundo. El bit es la unidad mínima de informática. Como ejemplo, para crear una letra, tu computadora utiliza 8 bits. Bueno, nuestro cerebro maneja 400,000 millones de bits por segundo. Es un mundo. Sin embargo, de todos ellos, esos 400,000 millones, solamente 2,000 millones, no, 2,000 unidades, 2,000 bits entre los 400,000 millones de interacciones son los que utiliza el cerebro, y solamente para 3 cosas: para la información de la sensopercepción corporal, es decir, si tengo frío, si tengo calor, si algo me está calando, si algo me lastima, etcétera.
También para la respuesta al entorno espacial, si volteo a la izquierda, si debo voltear a la derecha, si cuando voy manejando va un poquito más activa, voy en el auto manejando, va un poco más activa esta parte del entorno espacial. Hay quienes se pierden en eso, aún en eso, y tienen un accidente porque luego dicen, es que no lo vi, ok. También se utilizan esos 2000 bits de los 400.000, se utilizan para responder a la conciencia del tiempo, es decir, al espacio-tiempo. Si ya una parte para el espacio, ahora para el tiempo. Voy a llegar tarde, no, todavía me alcanza, ya me tardé mucho aquí, cosas por el estilo. Entonces, esos tres aspectos en los que la mente se concentra, sin que nosotros se lo ordenemos, sin que nosotros lo manejemos, esos son solamente para la sobrevivencia, son los que nos van a mantener informados, es el instinto, esa es la parte instintiva. ¿Qué quiere decir? Que el otro resto de bits no están siendo desperdiciados, simplemente está nuestro cerebro trabajando y trabajando. Sería muy bueno que apelemos, que llamemos, que vayamos con ese resto de los 400.000 millones de bits menos 2.000, que vayamos a usarlos de manera consciente. Ese sería el llamado de ADN. Hemos dado un énfasis al campo mental porque es de importante trascendencia. Pero hay otros campos, los otros campos que abarca la vida de la persona. Empecemos con el campo social. El campo social lo pongo al principio porque es el campo de la identidad. Si le preguntamos a una persona, ¿tú quién eres? Pues lo primero que va a decir, porque aprendió a entender que eso era, lo primero que va a decir es su nombre. Entonces va a decir, pues yo soy Juan Pérez. Tiene una identidad social. Sí, pero ¿quién eres? Bueno, pues es hijo de don Juan. Ya tiene una connotación social más avanzada. ¿Y quién es don Juan? Pues es el dueño de la tienda del pueblo. Ya tiene otra connotación. Y entonces, como tiene algo, como tiene una posesión, como es hijo de don Juan el tendero, entonces ya tiene otra representatividad social, es decir, su campo financiero. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya Juan Pérez ya no es solo Juan Pérez, es Juan Pérez, el hijo de don Juan el tendero de la tienda. Entonces díganle que pase, porque si no fuera eso, a lo mejor no lo dejaran pasar. Ok. Con ello viene el campo espiritual. El campo espiritual poco tiene que ver con el asunto religioso. Lo espiritual es el concepto que tiene la persona de sí misma. Entonces, con esto comprenderás que el campo social de Juan Pérez, con el campo financiero, hijo de don Juan Pérez, el dueño de la tienda del pueblo, eso le va a dar una idea a Juanito Pérez de sí mismo, que esperemos sea constructiva, le va a dar una idea de sí mismo. Entonces, esa es la espiritualidad, el cómo te llevas contigo mismo. Puede ser que a Juan Pérez le guste mucho la idea de ser el hijo de don Juan, el dueño de la tienda, y eso le va a hacer crear un concepto agradable de sí mismo y puede llevarlo a una construcción más armónica. Y como no tiene de qué preocuparse, entonces no tendrá problemas de salud y entonces su campo corporal podrá desarrollarse sanamente. No tiene preocupaciones, se desarrolla sanamente. Es un ejemplo. No es el ideal, pero es un ejemplo para entender cómo los campos de la persona se forman. Finalmente viene el campo mental. Lo he puesto al final porque ya hablamos más de él y está en primer orden porque es el más trascendente de todos. Todo está en razón de nuestros pensamientos. Como decíamos hace un momento, los pensamientos se construyen con ideas. Y las ideas son simples, llanas, no tienen ni maldad ni bondad, pero cuando construimos pensamientos, cuando unimos a través de los verbos, los conectores lógicos,
Cuando unimos esas ideas, entonces sí pueden tener su trascendencia, ya no solamente en lo espiritual, en lo corporal, en lo social, en lo financiero, sino aún en lo emocional. Lo emocional está en esta parte entre lo espiritual y lo mental, que es tema de la tercera clase. Buscamos entonces que estos campos se integren con armonía, es decir, que podamos disfrutarlos y que puedan ser desarrollados en forma armónica, no uno más que el otro, sino que en razón del cómo estamos pensando, vayamos llevándonos bien con nosotros mismos, estemos sanos y que tengamos una sana convivencia y que tengamos como resulta una sana adaptación al mundo. Eso es el área financiera, junto con todas las demás. Entonces, fíjese bien, lo que buscamos es volver a integrar la perfección de origen, es decir, con la que fuimos creados. Somos entes perfectos, pero la cultura, a través de la religión y muchas otras cosas, nos han hecho creer que somos imperfectos. Y al hacernos creer que somos imperfectos, nuestra espiritualidad se pierde. Cuando la espiritualidad se pierde, entonces nuestra corporeidad recibe toda aquella energía negativa de nosotros mismos y obviamente que tiene su trascendencia en lo social y en lo financiero. Por lo pronto esto para empezar. Esta es la bella armonía que buscamos, la integración de los campos de la persona. El área roja nos significa a toda la persona, de tal modo que somos la integración de estos 5 campos, los campos de vida de la persona. Las combinaciones son las áreas que más adelante vamos a ver. Por lo pronto, les platico nada más sobre esta área que se forma entre el campo de lo mental y el campo de lo espiritual. Esta área de intersección, que luego se intersecta con otras áreas, con la corporal y con la espiritual, con la social. Bien, esta área es el área emocional. Aquí está la clave entre lo mental, lo espiritual, lo emocional. Todo lo demás son resultantes. No todas las personas, no todos estamos en esta tesitura de perfección de vida. Como seres somos perfectos. Como personas podemos variar un poco y aún con ello yo lo llamo perfección. Aun cuando nuestros campos estén asimétricos, los seres humanos seguimos siendo perfectos. Aquí estamos observando cómo se desarrolla el esquema de los campos de una persona con ciertas cualidades. Su área social puede ser ampliamente disfrutada. Aquí no es el tamaño del área, sino el cómo se puede estar disfrutando o cómo trasciende. Son esquemas gráficos solamente para ilustrar. Aquí vemos entonces una persona con un área social importante, un área financiera disminuida, con un área corporal también disminuida, el área espiritual muy pequeña porque está dominada por su área mental. Toda el área espiritual tiene una importante influencia el campo mental, en razón del cómo estemos pensando de nosotros mismos, es como se desarrolla el campo espiritual. Otro ejemplo de campos asimétricos, una persona con una amplia, aunque deforme, campo social, igualmente con un campo financiero amplio, deforme, pero amplio, cuya espiritualidad depende de estos dos, es decir, en razón de lo social, en razón de cómo se sienta aceptado, apreciado por lo social y en razón de cómo esté sintiendo que disfruta su dinero, su área financiera, es ahí donde se mueve su espiritualidad. Su corporeidad, su campo corporal también tiene una parte de su espiritualidad. Esta persona se mantiene un tanto sana, o muy sana mejor dicho, porque su área no está deforme. Y eso obedece a que su campo mental es amplio. Esta es una persona básicamente sana. Sin embargo,
Sin embargo, este es el esquema de una persona celosa. Si usted es celoso, por aquí anda más o menos. No es estrictamente el esquema, es solo una ilustración. Son infinitamente variables los esquemas de los campos de la persona. Por aquí vemos, tengo otro ejemplo, me parece que sí. Esta es una persona con un campo social. Está muy bien, no está más o menos, está muy bien. Sin embargo, ese campo social está, digamos que dependiendo, porque está totalmente dentro del área financiera, y es alguien que tiene un área financiera importante, aunque no tan disfrutable porque está deforme, pero es importante. Su espiritualidad está fuera de ello, es decir, no depende de lo social, no depende de lo económico. Su área corporal, al parecer, sí tiene una importante dependencia de su área financiera y un tanto de su área social. Y obviamente que tiene un contacto con su área espiritual, es decir, que es una persona que tiene una idea de sí misma un tanto desfigurada. Es muy poca la espiritualidad que tiene en razón de su corporeidad. Este es el esquema de una persona con miedo, una persona que vive bajo la presión del miedo. Su área mental es amplia, aunque deforme, pero es muy amplia, incluye toda su espiritualidad. Prácticamente no se toca con su área social, porque no son compatibles. Lo que piensa de las personas, lo que piensa de su grupo social no es lo mismo. Este es el esquema de una persona que vive bajo presión de miedo. Esta es una persona con miedo. Bien, este es un curso de filosofía del autoconocimiento. Entonces vamos a ver la verdad de las cosas. Para esto vivimos en esas 5 áreas, pero con 3 niveles de entendimiento. En el nivel mundano, que es el nivel ordinario en que vivimos todos, no podemos sustraernos de esto. Esta es una realidad. Entonces estamos siendo limitados por una forma de pensar, el nivel mundano. Aquí no es otra cosa más que somos producto de la matrix del anti-amor. El antiamor es la fuerza que se opone al amor. Solamente hay 2 fuerzas en la existencia, amor y antiamor. Y estamos marcados por una matrix. La matrix del antiamor, que son el odio, la ira, el resentimiento, el miedo como básicos. Y que estos 4 implican la sobrevivencia del ser humano como bestia. Entonces estamos marcados por ello, por esa parte instintiva. Si a ello le sumamos los programas destructivos. ¿Qué programas destructivos? Muy simple, mire, la autoestima de un alemán es muy diferente de la autoestima de alguna persona de Sudamérica, debo nombrarlo. La autoestima de un japonés es distinta que la autoestima de un cholo de algún lugar del mundo. No quiero decir cosas que puedan parecer vanas o que puedan parecer groseras, estoy hablando de realidades. ¿Por qué las autoestimas son diferentes? Por cuestiones culturales. Los mexicanos, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho bromear, tanto que bromeamos con la muerte. No tenemos ese temor. Bueno, culturalmente, pero personalmente sí hay grandes temores a la muerte. La gente tiene miedo de morir, de enfrentarse con la muerte, de encontrársela, incluso la han puesto como una entidad. Yo no sé si sea una entidad, yo no lo sé, no es el punto de discutirlo, pero son ideas culturales. Ese es el nivel mundano de entendimiento. Estamos condicionados bajo la función ego. Eso es el nivel de entendimiento mundano, y eso es vivir en la disminución. Vivir en la disminución quiere decir que para tener estoy lastimando a alguien. Dicho en modo coloquial, lo voy a decir querido, vivimos chingando gente. Es decir, queremos sentirnos superior que los demás, superiores a los demás, minimizándolos. Por eso es la disminución. Queremos ganar dinero, ganar quitándoselo a otro, quitándoselo de alguna manera, y creamos habilidades, hasta el punto en que son muchas de esas habilidades ilegales, como el robo, el fraude.
Entonces, estamos buscando satisfacer necesidades emocionales. Tema de la siguiente clase, de la tercera clase, las necesidades emocionales. Eso es vivir en el nivel mundano. Cuando empezamos a conocernos, como ustedes que se han inscrito en este taller de filosofía del autoconocimiento, empezamos a ver la verdad y empezamos a entender que la razón de estar en este mundo, de tener una existencia, nos implique una conciencia de gratitud. La primera conciencia que vamos a desarrollar junto con la atención es la gratitud. Vamos a empezar a decir gracias. Usted puede sentirse agradecido con usted mismo por estar en este momento tomando esta clase para este taller que a usted le va a hacer bien porque se va a autoconocer con la verdad. Esto es filosofía del autoconocimiento. Entonces, porque lo está haciendo usted mismo, se está conociendo por usted mismo, está teniendo una apertura amorosa al entendimiento. Esto es ya otro nivel de entendimiento. Está usted ascendiendo en su forma de entender la vida. Y entonces vendrá una tercera instancia, el nivel unitivo. ¿Qué es el nivel unitivo? El nivel unitivo es una forma de sincronizar con el universo. Está de moda el que la gente diga que el universo conspira, ya sea en su contra o en su favor. Los que tengan en su mentalidad que el universo conspira en su contra, pues se lo pasarán rezongando. Y entonces le reclaman a Dios: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Nadie me quiere. Es decir, está en el nivel mundano. Y la sincronía, lo que quiero decir con esto es que no es exacto aquello de que el universo conspire en tu contra o en tu favor. No. Es como un tren. El tren tiene que pasar por donde tiene que pasar. Ahí están las vías y ahí tiene que pasar el tren. Si tú quieres subirte al tren, tiene que haber un momento de sincronía entre tú y el tren. O tú tomas la velocidad que lleva el tren para que te puedas subir, o el tren toma la velocidad que tú tienes para que te puedas subir. O tú aumentas. Entonces, eres tú el que se sincroniza con el universo para poder subirse. Y ahora sí, ya estando arriba, todo conspira, todo el maquinista, todos los empleados, los cambiavías, todos conspiran para que tú vayas avanzando en ese tren. ¿Cómo va a ser lo contrario? Pues si te bajas del tren. Si te bajas del tren, entonces el tren ya no conspira a tu favor. Es decir, ya no te lleva por esa vía, por esa rúa por donde te estaba llevando. Y tú te bajas del tren simplemente porque ahora cambiaste de universo. Esta sincronía te lleva primero a la contribución. El primer instinto que vas a sentir es contribuir. Quieres dar. Ya no solo esperas del mundo, quieres dar. Y eso te lleva a vivir en amor. Exactamente. Cuando te sincronizas, contribuyes y das amor. ¿Qué obtienes como resultado? Salud. Y el más elevado de los dones, que luego platicamos, el 18 de diciembre tendremos el curso de espiritualidad. Estamos en el don de lo alto. En fin, estos son los niveles de entendimiento. La invitación es que a través del autoconocimiento puedas trascender, puedas ir más allá del nivel de lo mundano. Si no, bueno, pues ahí te quedas y se respeta, esa es tu decisión. Para iniciarnos en esto, lo que proponemos es que comiences a poner atención. ¿Te acuerdas de los 400,000 millones de bits por segundo y que solamente empleas 2,000? Unos de esos 2,000 son empleados en la respiración y tú ni te das cuenta. Estás respirando por instinto, porque para eso te fue dada la vida y por eso respiras. Normalmente utilizamos para respirar 2 segundos de inspiración, 2 segundos dura ese oxígeno, ese aire en los pulmones y luego en 2 segundos lo volvemos a exhalar y luego otra vez, es decir, respiramos en 2, 2, 2. Y aquí te sugerimos que empieces a poner atención a tu respiración y que
des un pasito más allá en la forma 4-6-6. Es decir, con 4 segundos que inhales está muy bien. Con 5, 4 si no pudieras, hasta 6 segundos, mantener el aire dentro en tus pulmones y luego en otros 6 segundos exhalarlo. Siempre se exhala más de lo que se inhala porque queda una parte de oxígeno que es la que permite trabajar al cerebro. Por eso puede durar un poquito más el tiempo de exhalación. Luego, también te sugerimos que comiences a poner atención en la gratitud, que agradezcas con dedicación. Una de las primeras tareas que dejamos a la gente que se compromete a realizar el taller de formación completo es que comience su lista de gratitud. Cada día tenemos muchas cosas que agradecer. Voy a permitirme profundizar en esto, que no es el punto, pero algo me dice que lo haga. El agradecimiento comienza con tus próximos. Es decir, cuando te sirven la comida, cuando te sirven el plato de comida, no solamente es gracias Dios mío por estos alimentos, qué bonito, está bien, pero ¿sabes qué? Primero agradece a quien te puso el plato en la mesa. Sí, señor. A quien te puso el plato en la mesa es a la primera entidad a quien tú darás gratitud, diciéndoselo gracias. Con actitud de gratitud, estás agradecido. Si no fuera por esa persona, ese plato no hubiera llegado del modo como llegó para ti. Entonces hay que agradecerlo. Ya bien lo decía, pues todos los maestros, ¿no? Pero Jesús lo dijo, no sé dónde ni cómo, no me preguntes, no soy experto en el tema. No me digas que estás bien conmigo si no estás bien con tu hermano. Es decir, ama a tu prójimo. Eso quiere decir, agradece al que tienes más cercano. Se acostumbra en restaurantes de alto nivel el comensal mande llamar al chef para agradecerle. Eso es muy común porque el chef se sacó un 10 y las propinas suelen ser muy elevadas. Entonces hay que agradecer. El universo, papá Dios, como tú lo llames, también suele ser muy generoso. Ok, para esto hay que comenzar el trabajo de la autoobservación. Vas a empezar a observarte el cómo estás funcionando. Así dirá, caray, no dije gracias. Pues puedes dar un voltear y decir, señorita, caballero, joven, señora, gracias, gracias. Y aquel va a sentir tu forma de agradecer, que va a decir, caray, lo vas a sentir diferente. Tú estás autoobservando, te estás vigilando tú mismo, no con la vigilancia ego, aquella del antiamor y a través de la culpa. No, sino a través de el agradecimiento porque te estás poniendo atención a ti mismo, estás creciendo. ¿Quieres escalar uno del nivel mundano? Si quieres escalar de ahí, entonces tienes que poner atención, tienes que agradecer y empezar a observarte para que puedas hacer los cambios necesarios. Para finalizar nuestra clase, una de las recomendaciones para subirte a este tren de la sincronización, hay que armonizar tus ondas cerebrales, equilibrarlas con el corazón. La vibración del amor es de 528 hercios. Todo en el universo es vibración. Las teorías más modernas y las más recientes, en la inteligencia más profunda y más rebuscada, es la teoría de las cuerdas. El universo funciona como cuerdas. Son 11 cuerdas. Otro día platicamos de eso, pero si esto funciona como cuerdas, entonces vibran. Todo es vibración. Es muy poca la materia que existe. Acuérdense, si de nosotros los seres humanos apenas la tercera parte, un 25-35% de un cuerpo humano es materia. Y lo demás es agua. El agua también es materia, pero lo pongo en otra textura. La medusa es prácticamente solo agua. La medusa tiene solamente el 2% de materia y el 98% es agua. La medusa es inteligente y no tiene cerebro. Son puras cuerdas nerviosas. La medusa es puros nervios. Son cuerdas nerviosas, son puras neuronas. Funcionan solas. Un tentáculo de una medusa puede seguir picando después de haberse desprendido. Funciona por sí misma, no necesita un cerebro que se lo ordene.
Bueno, solamente para entender un poquito sobre el que somos vibración, somos más energía que materia. ¿Quiere un poco más? Haga una lectura, busque sobre la formación, la integración del átomo y se va a dar usted cuenta que nada es masa y todo lo demás es energía en un átomo. Sí, un porcentaje mínimo como el de la medusa es materia y todo lo demás es energía. No solamente el corazón va a trabajar solo, el corazón responde a sus emociones. Entonces, cuando usted está estudiando ya un taller de autoconocimiento, de filosofía, la verdad, de su propio conocimiento por sí mismo, entonces las cosas van a empezar a cambiar, su visión será distinta y entonces su corazón responde a otras emociones. Y si lo armoniza con las vibraciones de su cerebro en razón de sus positivos pensamientos, entonces, mi amigo, las cosas van a cambiar. Por eso le sugerimos que duerma escuchando, o puede escucharlo durante el día, nuestro curiosamente vídeo para no verse, sino para escucharse, que llamamos Gracias Corazón. Usted lo pide y le mandamos el link con muchísimo gusto. Esto ha sido todo por hoy. Filosofía del autoconocimiento de ADN. Yo soy Ulises Franco y es un placer haber estado con ustedes.